Mario Enrique. En realidad, muy interesante tu presentación, sobre todo el tema de los datos. Debo confesar de que no tenía conocimiento de que el Perú no informaba sobre los recuperados. Eso en realidad merece una investigación. ¿Cuál es la razón por la cual es uno de los pocos países? No sé si dijiste el número, pero por lo menos en la lista parecía como el único país que no informa sobre los recuperados. O sea, eso tiene que tener alguna explicación y, y por qué es preocupante en términos de la transparencia, ahora que se pide transparencia sobre todo en estos temas. De otra parte, todos recordarán que en algún momento las cifras parecían mucho menores y posteriormente una nueva autoridad dijo hay que sincerar las cifras y estas aumentaron tremendamente, ¿no? En algún momento, hace meses se habló de 220.000. Veo que ahora nos hemos quedado en 201.000. Yo tengo el último dato de Ministerio de Salud y no sé si lo puedo pasar, si me das permiso para poder habilitar la función de compartir. Por favor, control, compartir para David Tejada, Sí, ¿correcto? ya está. ¿Lo tienes? No, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Por favor, Alguien lo tiene que habilitar. sí, por favor, Giorgio Perazo. No sé si estará en línea, caballero. Aló, aló. Bueno, si no, no importa. Ya, Tenía por los favor, últimos datos. por favor, gracias. No es algo fundamental. Coincidía con el monto de los 201.000 que pusiste en uno de los cuadros y que está prácticamente al día, que se actualiza al día. Eh, bueno, cualquiera que sea la cifra, es arriba de 200.000. Y al no informar los recuperados, probablemente sea mucho más alta, porque estamos hablando de la mortalidad por encima del promedio. Deberíamos hablar de la mortalidad por encima del promedio, no solamente de COVID, sino por todas las causas. Y es ahí donde viene el asunto, porque ha sido tal el colapso del sistema sanitario que ya prácticamente no se discriminaba si la causa era por COVID o no, por cualquier otra cosa. Entonces probablemente las cifras de mortalidad sean más altas, es lo más probable. Si bien en números absolutos ya el Perú no ocupa los primeros lugares como fue al comienzo, sin embargo, en términos de la letalidad, o sea, cuántos muertos hay en relación a los contagiados y la letalidad en relación a cuántos muertos hay de acuerdo a una evolución de la mortalidad en los últimos años, la cifra se dispara tremendamente. Y tenemos, probablemente todavía nos mantenemos en el país que tiene la más alta letalidad del mundo, sí, o por lo menos está entre los tres más altos en letalidad en el mundo. Eso no es cualquier cosa. En pleno bicentenario, estamos supuestamente conmemorando los 200 años de la promesa de la República. Y tenemos esa situación que nos coloca prácticamente en los últimos lugares del mundo. Pero lo mismo señalabas tú en relación a América Latina. América Latina aparece también como la región más afectada. En general las Américas, pero en particular América Latina, aunque está el caso particular de Estados Unidos, aparece como uno de los continentes, el continente más afectado. Más que Europa, más que el África y de hecho más que Asia y Australia. Y si uno asocia esto al tema de la desigualdad, no es casualidad que el continente con mayor desigualdad en el mundo sea América Latina. De acuerdo a los últimos estudios, el continente más desigual del mundo es América Latina. Y probablemente dentro de los países de América Latina, el Perú ocupe uno de los lugares más altos en desigualdad, junto con Chile, que era hasta hace poco
era visto como el ejemplo, hasta hace una década era vista como el ejemplo de un desarrollo capitalista dependiente exitoso. Entonces, en realidad las cifras que van mostrando eh, eh, que son una realidad y que probablemente incluso estén subvaloradas, nos indica un colapso y un fracaso del sistema de salud y un fracaso en realidad del sistema social y político del país. Creo que esto es inocultable. El sector salud está prácticamente colapsado. Se necesita ser en los hechos reconstruido. Algunos hablan de otra vez refundar el sistema de salud. ¿Qué es lo que sucede? Por las cifras que se han señalado, es perfectamente posible, y no es una exageración, hablar de que ha habido un genocidio sanitario. Yo le llamo genocidio. En la guerra con Chile murieron 40.000. En el terremoto de Ancash el año 70 murieron 70.000. En los 15 años de conflicto armado interno murieron 70.000 según la Comisión de la Verdad. Todo sumado no alcanza a las 200.000. Y nosotros en un año y 6 meses hemos tenido más muertos que todas esas situaciones especiales que se han dado en el país de tremendas alzas en la mortalidad y además producto de guerras y de conflictos armados. Esto ha sido entonces, ha tenido los efectos catastróficos, más efectos catastróficos que una guerra. ¿Cómo llamar a eso? Genocidio, en pleno siglo XXI. Y frente a un genocidio sanitario hay que tomar acciones. Acciones en términos generales, la acción más general, a mi juicio, es efectivamente proponer la creación de una comisión de la verdad para que estudie qué ha pasado. No se trata de responsabilizar a ministros en particular o a gestiones de salud en particular. La cosa va mucho más lejos. Hay que distinguir las acciones inmediatas de las acciones subyacentes, de los problemas estructurales e históricos de fondo. De hecho, hay responsabilidades también porque la forma como se enfrentó la pandemia fue equívoca, absolutamente equívoca. Quiso ser radical, pero en realidad lo único que hizo fue complicar el asunto. Será motivo en los segundos 10 minutos en la segunda ronda explicar por qué. Pero más allá de esos errores en el combate a la pandemia, una vez que ésta se manifestó, eh, lo que está sucediendo no es sino expresión de el colapso del sistema sanitario y del caso total de las últimas llamadas reformas de salud. Las reformas de salud han demostrado que están totalmente fracasadas, sobre todo la que empezó hace 10 años y que se llamó pomposamente eh, la universalización del aseguramiento, el aseguramiento universal, la ley del aseguramiento universal, ¿no? Y que con el apellido de universal se pensaba que entonces se cumplía el requisito de garantizar la salud como derecho, lo cual es totalmente falso. Eh, un dato que ejemplifica por qué hay que hablar de genocidio sanitario es que si nosotros hubiéramos tenido la letalidad de dos países en América Latina, que están además uno bloqueado de hace 60 años y otro en una tremenda situación económica al punto de tal que han salido del país millones de personas por la situación en que se encuentra. Esos dos países, si nosotros hubiéramos tenido la letalidad de esa isla del Caribe que está bloqueada, no deberían haber muertos en el país más que 5.000 personas, 5.000 o 6.000 personas. Si tuviéramos la letalidad de ese país y si tuviéramos la letalidad del segundo país, que ya es continental y que está en una situación sumamente difícil, con una gran emigración, no deberían haber muerto más de 6.000 o 7.000 personas. Entonces la situación de Perú es sumamente grave, porque no está en una situación de bloqueo, no está en una situación excepcional, y por el contrario, ha tenido el crecimiento más elevado entre el año 2002 y 2014 de toda la región, al punto tal que se hablaba
empezaron a hablar algunos del milagro peruano y que poco menos que íbamos al camino de primer mundo. Y sin embargo, a pesar de esa situación, tenemos esos datos de mortalidad por COVID que demuestran el colapso, no solamente de un sistema de salud, sino de un sistema socioeconómico, de un modelo económico que ha profundizado la desigualdad. Si uno examina la tasa de letalidad y la incidencia del COVID en los distintos países, verá que los países que son más igualitarios han enfrentado mucho mejor el tema del COVID. Y los países que son más desiguales son los que tienen más problemas. O sea, la igualdad es un problema también de salud, es un problema también de niveles de vida, es un problema también que no puede estar ausente cuando se analizan los problemas de la situación de salud. Entonces, decía que frente a este genocidio sanitario solo caben medidas drásticas. La primera, estoy de acuerdo en que debe llamarse una comisión de la verdad para que estudie las causas estructurales de fondo y no solamente la gestión particular de determinados ministros o determinados gobiernos, sino el problema de fondo que no puede volver a repetirse y que tiene que enjuiciar el modelo sanitario, el modelo social, el modelo económico del país. Y la otra acción fundamental es que ya no se puede hablar de reforma sanitaria. Eso es insuficiente. Han fracasado estas reformas sanitarias. Hay que hablar de una revolución sanitaria. Una revolución sanitaria que significa transformación integral, radical del sistema de salud, que eso dure mucho tiempo. ¿Y por dónde hay que empezar? Hay que empezar en dos niveles. Hay que empezar de abajo hacia arriba. Hay que construir un nuevo sector salud, un nuevo ministerio de salud, desde abajo hacia arriba, ¿no? Directamente vinculado a la población y reforzando fundamentalmente el primer nivel de atención. Pero por otro lado, hay que crear conciencia y organización en la población de que eso nunca más se puede repetir y de que el problema es también tarea de todos en conjunto. Y eso significa impulsar un gran movimiento social en pro de esa revolución sanitaria. Supone, a mi juicio, y eso está en el acuerdo nacional, implementar un Congreso Nacional de Salud que discuta una propuesta de salud para el mediano y largo plazo, que no puede ser otra que una revolución sanitaria y si uno mira un conjunto de alternativas, no solamente inmediatas, sino una perspectiva de más largo plazo, un proyecto sanitario nacional. Nosotros le llamamos PROSANA, Proyecto Sanitario Nacional. Eso tiene que ser discutido no solamente entre un conjunto de técnicos, sino en conjunto con toda la población que tiene que organizarse, que debe organizarse para tomar conciencia de ese problema para que nunca se vuelva a repetir y para que haya claridad en lo que se debe hacer en salud en todos los niveles. Esta propuesta de un Congreso Nacional no es totalmente nueva. En algunos países se ha hecho de distintas maneras. Se hizo en Brasil y dio lugar a cambios, a la participación del sector salud importante en los cambios de la constitución brasilera. Y de ahí salió la idea del sistema único de salud. Se hizo en los últimos años en Bolivia, llamado de otra manera, no necesariamente Congreso Nacional de Salud, pero fue una gran movilización de salud que se hizo. ¿Por qué? Porque cualquier reforma profunda, cualquier revolución, en este caso sanitaria, necesita de una base social y necesita del empuje de la población, el empuje de la población organizada, junto con el personal de salud. Ha sido también el gran sacrificado, el gran, digamos, el héroe colectivo de esta pandemia, porque otra cifra que es necesario también transparentar es la cantidad de personal que ha fallecido por COVID o por otras causas por encima del promedio en este periodo de la pandemia. Y tengo entendido, eso habría que corroborarlo, y te pedimos, Mario Enrique, que eres muy bueno buscando las cifras, si es que es posible que nos las puedas tener, el total de médicos fallecidos por encima del promedio en relación al total de médicos
en el Perú es la más alta del mundo. Habría que constatar eso, porque entonces eso es una cosa, sería una cosa muy grave. Quiere decir que tampoco el personal de salud ha estado suficientemente resguardado a pesar de todos los esfuerzos y la responsabilidad que tenía. Y en general, no solamente los médicos, sino también otros profesionales de salud, básicamente las enfermeras. Ese es otro tema que tiene que transparentarse y tiene que ser investigado. No han debido morir en demasía. Fíjense ustedes, retomando, señalé hasta hace poco, eh, si es que hubiéramos tenido la tasa de letalidad de esos dos países que he mencionado, no deberían haber muerto más de 6.000 o 7.000 personas. Tenemos entonces un exceso de muerte de arriba de 190.000, un exceso de muertes de arriba de 190.000 personas. O sea, si uno saca la división de cuántas veces más nos hemos excedido, entre comillas, ¿no? Excedidos mortalmente, un exceso mortal, para llamarlo de alguna manera, eso nos lleva casi a 20 veces, 20 veces. O sea, un exceso de 20 veces de lo que debiera haber sucedido si es que hubiera habido un mínimo de racionalidad en el modelo social, en el modelo económico, en el modelo de salud y en la gestión de el tratamiento a estos problemas. Y finalmente, ya estando casi con el tiempo limitado, entiendo que son algunos minutos, eh, simplemente quería dejar sentado que un aspecto fundamental que ha caracterizado a todos aquellos sistemas de salud y países que han enfrentado con relativamente éxito el tema del COVID ha sido la movilización social, la participación comunitaria y la movilización de todos los recursos desde el gobierno en función de un abordaje territorial y participativo del problema. Hasta ahí quería dejar mi exposición para no extenderme y seguramente habrá oportunidad de una segunda vuelta. Muchas gracias.